Este asunto del espionaje es un escándalo por muchos motivos. Primero que nada, déjame empezar con el menos escandaloso, pero que sí es un escándalo, que es la cantidad de recursos que está gastando el gobierno, presumiblemente el gobierno, porque hay que decir que la nota del New York Times es muy clara al decir que no tiene pruebas contundentes de que fue el gobierno, pero sí dice el único que se le han vendido estos servicios y el único que tiene los recursos materiales de esta arma cibernética es el gobierno. Y sí, efectivamente Pegasus, que es vendido por una empresa israelí, solamente lo vende a gobiernos, no lo vende a empresas particulares privadas. Pero bueno, primero déjame empezar con el tema de los recursos. De acuerdo al New York Times, cada licencia para espiar a una persona vale $65,000. Es decir, te los venden en paquetes de 10 licencias. 10 licencias. $650,000. $650,000. Esto quiere decir que cada licencia a cada uno de los que van a espiar cuesta $65,000. Al tipo de cambio de 18 pesos estamos hablando de $1,170,000 de tu dinero, de mi dinero, del dinero de todos los contribuyentes que nos están escuchando. ¿Para qué? Para espiar al hijo adolescente de Carmen Aristegui. O sea, ¿realmente necesita el Estado mexicano gastar estos recursos para espiar a un adolescente? ¿Realmente no hay otras prioridades en el presupuesto público que espiar a estas personas? Bueno, el programa del mecanismo de protección a periodistas, por ejemplo, no tiene esos recursos. No, pues ahí está, mira, qué buen dato. Por ejemplo. Pues sí. Entonces, lo cual me lleva al escándalo mayor. ¿Por qué están espiando? Había 34 millones de pesos para este mecanismo. Pues imagínate. Y se redujo a la mitad. Sí, 15 millones, ¿no? Y 15, luego con las millones. recientes muertes de colegas que han sido acribillados, masacrados, en total impunidad, porque ninguno de estos crímenes, cuando menos los ocurridos este año, se ha aclarado. Y, el presidente de la República dijo en Los Pinos, en respuesta a los periodistas, dijo, vamos a darle nuevamente recursos y personal a este mecanismo de protección a los periodistas. Pues fíjate. Y estás hablando de una bicoca comparando con lo que cuesta estar espiando a periodistas. Y mira, se mencionaron nombres en el artículo de New York Times. Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Pro, Agustín Pro Juárez. $65,000 cada uno, ¿eh? Cada uno. Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad. Ellos fueron los que trabajaron muchísimo todo el tema de la Ley 3 de 3 para mayor transparencia. Carmen Aristegui, su hijo adolescente Emilio. Rafael Cabrera y Sebastián Barragán de Aristegui Noticias. El periodista Carlos Loret de Mola, nuestro colega, compañero. Daniel Izárraga, Salvador Camarena, ellos dos últimos reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mira, de toda esa lista que leíste, a la mayoría los conozco, y eso me lleva al segundo punto que me parece el más escandaloso de todos. ¿Por qué el Estado mexicano tiene que espiar a activistas sociales, periodistas y defensores de los derechos humanos? Pues porque los considera enemigos del Estado. Bueno, eso es lo que dice Juan Pardinas. Se les trata como si fueran criminales o terroristas. Y ellos no son enemigos del Estado. Es lo que podrán ser críticos, pero no enemigos. No, a ver, no son enemigos del Estado. Quieren un Estado mexicano que sea democrático y liberal. Transparente, honesto, que no haya corrupción. Entonces, aquí en el Estado mexicano, en el gobierno, presumiblemente en el gobierno mexicano, hay unos cavernarios que piensan que estas personas son enemigos del Estado. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la concepción entonces de Estado que tienen? Pues no es de un Estado abierto, democrático, liberal, defensor de los derechos humanos, honesto y transparente, sino al revés. Es un Estado cerrado, un Estado donde no se defiendan los derechos humanos, un Estado donde los periodistas deben de estar sujetos al poder, donde el único que informe sea el Estado y no haya fuentes alternativas independientes al Estado. Es decir, perdón que lo diga Pepe, son unos fascistas. Los que están
espiando de esta manera a estas personas que lo que quieren es el bien de México, porque yo no tengo dudas que Carlos Loret, Carmen Aristegui, mi queridísimo Juan Pardinas, una de sus colaboradoras, Alejandra Zapata, en fin, mi querido amigo Salvador Camarena, el periodista Salvador Camarena, lo que quieren es un mejor México, es un México de valores, es un México con ciertas características que estos cavernarios del poder, porque no hay manera de llamarlos de otra manera, y fascistas, consideran que son un peligro para el Estado mexicano, tan peligrosos como para gastar $65,000 para espiar a cada uno.